Hemos aclarado que cuando el bacilo llega a una comunidad, primeramente produce infectados, o sea, personas que tienen por primera vez el bacilo de la tuberculosis y después de este conjunto se enferma. O sea, primero hay un grupo de infectados y después de enfermos. Los primo infectados no tienen síntomas, son asintomáticos y se pueden descubrir mediante la reacción de la tuberculina o los IGRAS, ¿no? Eso se llama tuberculosis latente. Tuberculosis, la cantidad de casos clínicos en los lugares donde hay conglomeración de gente, por ejemplo, en los internados, en las cárceles, haciendo PPD y interferón gamma a los internados y a los que tienen infección primaria, pues se le puede hacer tratamiento profiláctico, quimioprofilaxis de los primoinfectados para evitar que después puedan pasar a enfermedad activa, tuberculosa. Ahora bien, en los niños, la tuberculosis puede, cuando el niño está en contacto con un bacilífero muy cercano en su casa, en su colegio, entre sus amistades, etcétera, puede producir lo que se llama la tuberculosis infantil. Es un niño de 0 a 14 años que tiene enfermedad y está decaído, tose, no quiere ir al colegio, se aísla. Entonces eso se llama tuberculosis infantil, porque si le sacas una radiografía, le tomamos una y si le hacemos exámenes bacteriológicos en esputo, en lavado gástrico, que actualmente ya con la presencia de biología molecular ya no se está haciendo mucho el lavado gástrico. Se hace biología molecular y puede salir positivo. Por lo tanto, hay un contexto clínico, un contexto epidemiológico de contacto con el bacilífero y un contexto radiológico, clínico y laboratorial o bacteriológico que confirman el diagnóstico de tuberculosis infantil o primaria. A ese niño hay que hacerle tratamiento de la tuberculosis completo, con 4 drogas, con 3 drogas, y ya se está introduciendo una cuarta droga última. Entonces tenemos conceptos de primoinfección, sabemos que es la primoinfección, es el primer contacto del bacilo con la persona, produce tuberculosis latente. La segunda opción es 1 a 14 años. Y los primoinfectados y los que tienen tuberculosis latente presentan lesión anatomopatológica respiratoria pulmonar que consiste en una lesión en el parénquima pulmonar que se llama chancro de Gón, la linfangitis y la adenopatía. Eso se llama complejo primario. Pero son asintomáticos en el 99% de los casos. En Bolivia somos primoinfectados a partir de los 14 años, prácticamente el 90% de la población. Podríamos decir que tenemos tuberculosis latente 90% de la población. Y que si se nos baja la inmunidad, podemos convertirnos en tuberculosis activa. Eso es lo que vamos a ver ahora, tuberculosis postprimaria. O sea, todas las formas de tuberculosis que se presentan después de que la persona se ha primoinfectado o es tuberculosis latente,
se llama tuberculosis postprimaria. Por lo tanto, la tuberculosis se puede clasificar etiopatogénicamente en dos grupos. Los grupos de los primoinfectados y que tengan tuberculosis infantil y los que tienen postprimaria, tuberculosis postprimaria, primaria y postprimaria. ¿Está entendido? Sí, doctor. Ok, perfecto. Me van a responder a lo que les pregunto. Si no, me voy a enloquecer, voy a tener que internarme al psiquiátrico, porque puede estar hablando solo. Entonces me tienen que responder, por favor, cuando les haga preguntas. Vamos a dar oportunidad a que ingresen 4 compañeros más. Somos 34, faltan 4 para completar el número de 38 que tenemos en la lista. Bueno, entonces, ¿cómo descubrimos la transmisión de la tuberculosis? Es decir, ¿cómo se produce la transmisión de la tuberculosis en una comunidad? Se inicia la transmisión con un bacilífero que infecta a 20 personas que son tuberculosis latente. De estas 20 personas, 2 pueden pasar a ser enfermos. Y de estos 2 enfermos, uno se hace otra vez contagioso y se forma el círculo de la transmisión de la tuberculosis. Eso lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, la transmisión de la tuberculosis tiene 3 fases. La primera fase, cuando el bacilífero infecta al grupo de personas, a los 20 infectados o que tienen la tuberculosis latente, se llama transmisión exitosa. Transmisión exitosa, primera fase. La segunda fase es de paso de infección o paso de tuberculosis latente a tuberculosis activa. Y así se llama la segunda fase. Y la tercera fase es de contagio. Entonces, una persona de las 2 que se convierten en tuberculosis activa va a ser contagiosa. Una. La otra enferma las formas extrapulmonares de la tuberculosis que no son contagiosas. Las tuberculosis extrapulmonares no son contagiosas, no producen contagio. Hay algunos docentes que, sobre todo en infectología, que les van a decir que sí, no está demostrado. Tienen una población tan intracelular y tan escasa, o sea, una población poco virulenta que no produce contagio. La tuberculosis renal, la tuberculosis ósea, articular, cualquier órgano no produce. La única que puede ser comienzo de transmisión de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar activa con bacilaridad positiva. Incluso el paciente que está tosiendo, expectorando, pero que no tiene bacilaridad positiva y la biología molecular no confirma eso, puede tener tuberculosis, pero no contagiosa. ¿Están entendiendo? Depende mucho del número de bacilos y de la virulencia de los bacilos para que se produzcan contagio. ¿Y quiénes son los que expulsan virulentos y en gran número los que tienen lesiones cavitarias, lesiones abiertas y que se expulsan mediante la expectoración y se transmite la enfermedad? Bueno, entonces ya les hemos dado tiempo, faltan 4 o 5 creo, pero ya iremos comenzando nomás la clase. ¿Listo? Voy a compartir. Permítanme un ratito. Voy a salir un ratito. Voy a salir un momentito de la reunión para poner las diapositivas. ¿Qué están viendo ahí? A ver, cuéntenme. Alguien que me pueda decir qué se ve en la diapositiva. Cualquiera de ustedes.
Escucho. Bueno, la Doctor, imagen buenas noches. Bueno. Creo que se ve que el doctor que está ahí en la imagen está auscultando con un tubo o algo así. Ya. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? sí se puede visualizar que, bueno, imagino que su médico está auscultando, pero con su oreja pegada al tórax del paciente. Exactamente. Entonces, el que está agarrando el tubo en su mano izquierda es René Teófilo Jacinto Lenec. Es el inventor del estetoscopio. Y está poniendo su oído en el tórax del enfermo, está haciendo la auscultación que se llama directa al tórax del enfermo, poniendo el oído. Así se hacía antes de que exista el estetoscopio. Cuando Lenec inventa el estetoscopio, entonces nota que los ruidos que se producen en el pulmón y en el corazón, aplicando ese tubo al tórax y del tubo uno de los extremos al oído y el otro extremo al tórax, los ruidos se escuchaban mucho mejor. Fíjense las características del paciente. Voy a tratar de ampliar la imagen. Ya. Entonces, fíjense la facies del enfermo. Es un enfermo con los ojos hundidos, los pómulos salientes, las cejas muy pronunciadas, pestañas muy pronunciadas. Es lo que se llamaba antes la facies tísica. Este es un paciente tuberculoso. Entonces, estamos hablando de 1816, cuando la epidemia de tuberculosis en Europa era importantísima, con incidencias muy altas, hasta de 500 a 600 por cada 100,000 habitantes de esta enfermedad, que no se conocía el origen, no se sabía qué era. Le llamaban catarro pulmonar, tisis, etcétera, peste blanca, una serie de nombres. Entonces, el maestro Lenec auscultaba a sus enfermos y se ponía en contacto con ellos que eran tuberculosos. Y en un cierto momento, cuando ya él escribe su libro, que es, en francés está ahí, que se llama De la auscultation médiée pour traiter du diagnostic de maladie de poumon et du corps, fundé principalmente su exploración. Entonces, la auscultación inmediata, o sea, intermedia, no directa, que se utilizaba para el diagnóstico de las enfermedades pulmonares y cardíacas, fundadas principalmente en la exploración física. Ese es un libro, es una descripción de los ruidos normales y patológicos cardíacos y pulmonares, que hasta ahora se mantiene como una clasificación para determinar las enfermedades, el diagnóstico de las enfermedades cardíacas y pulmonares. Y con el estetoscopio descubierto por él. Pero eso le cuesta la vida. ¿Por qué? Porque Lenec tenía este aspecto. ¿Se han fijado ustedes en el paciente? Tenía el mismo aspecto prácticamente que él. Sus contemporáneos decían, Lenec era pequeño y enjuto, de aspecto tan enfermizo como los pacientes. Y en un momento, Lenec dice, en un momento de esa vida del hospital, dice, me he contagiado de tuberculosis, pero no sabía qué enfermedad era. No dice tuberculosis, dice, me he enfermado, me he contagiado. Y entonces, cuando en 1843 y 1910 Roberto Koch descubre el bacilo de la tuberculosis,
Entonces se conoce que la etiología de esa enfermedad que produjo en Laennec su muerte joven de 45 años, era pues la tuberculosis, y el culpable era el bacilo de la tuberculosis, llamado también Mycobacterium tuberculoso humano o bacilo de Koch, que se presentó primero como infección y después como enfermedad en René Jacinto Laennec, en esa época de gran repercusión epidemiológica de la tuberculosis. Ahí está el doctor Roberto Koch en su laboratorio. Fíjense, sin medidas de seguridad. No, sus ayudantes, nada, ni él tienen mandil, tienen gorro, tienen barbijo, absolutamente nada. Entonces está en contacto con bacilos activos de la tuberculosis, pero no se han infectado, pero no se han enfermado. ¿Por qué no se han enfermado? Porque su inmunidad estaba adecuada. No había problemas de inmunidad en las personas. Entonces, vamos a ver ahora la tuberculosis pulmonar tipo adulto, o sea, tuberculosis postprimaria, también llamada tuberculosis crónica, broncogénica, postprimaria, secundaria de reinfección, tisis, o más simplemente tuberculosis, es la que van a ver ustedes a diario prácticamente cuando estén trabajando en los hospitales. Es la forma prevalente más frecuente, más contagiosa y principal causa de muerte por la enfermedad. Se origina en focos apicales cuando uno se primo-infecta o tiene una tuberculosis latente, quedan focos en los pulmones que se llaman nódulos de Aishob y de Simon, que no se ven en la radiografía, se ven solamente en la anatomía patológica. Estos nódulos contienen bacilos, uno o dos bacilos que están dormidos, pero si baja la inmunidad, estos bacilos están dormidos, pero con un ojo están dormidos, con el otro están despiertos a la inmunidad del individuo. Cuando baja la inmunidad, entonces ellos aprovechan la baja del control de los, de los mecanismos defensivos pulmonares, especialmente de los macrófagos, y producen la enfermedad postprimaria. Entonces se origina en focos apicales o subapicales, producto de las diseminaciones postprimarias precoces, o sea, en la primoinfección y en la tuberculosis latente. Entonces, ¿cuál es el concepto de tuberculosis pulmonar tipo adulto que estamos viendo ahora? O tuberculosis postprimaria. Son todas las formas de tuberculosis que se presentan después de la primoinfección, del complejo primario o de la tuberculosis infantil. ¿Está claro el concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Muy bien, gracias por responder. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de esta forma de tuberculosis del adulto? ¿Cómo se presenta? Puede presentarse con síntomas inespecíficos, como por ejemplo pérdida de peso, astenia, adinamia, hiporexia, temperatura vespertina, aumento de la temperatura vespertina, fiebre variable, baja de peso, tos con expectoración es lo más importante, y a veces expectoración con sangre, o sea, hemoptisis, y disnea en las formas más avanzadas. Puede ser un hallazgo radiológico, simplemente el paciente estará asintomático. Pero lo más llamativo es la tos y la expectoración. Ahora, la importancia epidemiológica de esta forma postprimaria nos permite buscar casos en la comunidad, pues en los que están tosiendo. Los que están tosiendo, si tienes tos con expectoración, eres primo infectado porque el 90% de nuestra población está primo infectada o tiene tuberculosis latente. Entonces, tienes tos con expectoración, puede ser tuberculosis. Entonces nos permite buscar casos en la comunidad. A todo el que está tosiendo, pues hay que investigar si es o no tuberculosis.
Entonces le llamamos sintomático respiratorio a ese paciente que está tosiendo, expectorando. Algunos colegas, especialmente los infectólogos, algunos, si van a infectología, me van a decir, eso del sintomático respiratorio, no, eso ya hace 50 años que ha desaparecido. Mentira, mentira, mentira. El programa más importante de Latinoamérica que controla muy bien la tuberculosis, busca casos, es el programa nacional chileno, busca casos entre los que tosen y expectoran. A los que tosen y expectoran se les hace baciloscopía y se les hace GeneXpert y se descubren casos de tuberculosis. Así buscamos los casos de tuberculosis. Y cuando los encontramos, les hacemos tratamiento. Entonces estamos cortando el círculo de la transmisión de la tuberculosis de forma adecuada para que ya deje de existir tuberculosis. Si pudiéramos agarrar a todos los bacilíferos, a todos, pero a todos, y los ponemos en un paredón y les disparamos y se mueren, ya no hay tuberculosis. Pero no podemos hacer eso. Pero tenemos a mano descubrir el caso de tuberculosis, descubrirlo al bacilífero, descubrir la cantidad de bacilíferos en la población y darles tratamiento. Esa es la ametralladora que mata. Pero no lo mata al individuo, sino lo mata al bacilífero. Entonces, ¿puede haber confirmación clínica? Sí. ¿Puede haber confirmación radiológica con imágenes radiológicas compatibles? Sí. Pero lo más importante es la confirmación bacteriológica y la confirmación por biología molecular, por GeneXpert en este momento en que estamos en Bolivia. Tenemos GeneXpert gratuito para todos los que están tosiendo y expectorando. Entonces, eso nos permite buscar contactos, los contactos de ese bacilífero. Y entonces estamos buscando entre los contactos primo infectados o con tuberculosis latente para descubrir más casos de tuberculosis. Esa es la forma de controlar la tuberculosis en un país, en una comunidad. Eso es lo que tienes que hacer cuando estés trabajando en un hospital, como médico general. Entonces, les recuerdo el círculo de la transmisión. Entonces, el bacilífero infecta a 20 personas, de estas 20 personas, 2 pueden ser contagiosas, y de estas dos enfermos, y de estos 2 enfermos, solo uno es contagioso. Entonces, son 3 fases: la fase de transmisión exitosa, la fase de paso de infección a enfermedad, y la tercera fase, el enfermo se hace contagioso. Un enfermo se hace contagioso. Hasta aquí alguna pregunta. Entonces, estamos entendiendo lo que es la tuberculosis postprimaria, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, pasamos. ¿Por qué se afectan los pulmones? Porque el pulmón es un filtro primario, pues de todo lo que nos ingresa al organismo desde el medio ambiente. Por su doble circulación ofrece doble oportunidad. Su movimiento perpetuo, el pulmón es un órgano que tiene movilidad perpetua. Frecuentes infecciones estacionales piógenas se producen en el pulmón, bajan las defensas pulmonares y bajan las defensas humorales y de celulares a nivel sistémico, y el paciente puede tener la enfermedad. La vía de ingreso, pues, es preferentemente inhalatoria. El bacilo entra al organismo por vía inhalatoria. Hay formas, se han descubierto algunas otras formas de contagio, dicen, ¿no? Por la piel, etcétera. Pero no, eso no es importante. Desde el punto de vista epidemiológico, lo que nos interesa a nosotros es la vía inhalatoria, lo más importante. Entonces se produce el círculo de la transmisión de la tuberculosis. Es muy importante, por eso estoy repitiendo y lo vuelvo a repetir. Un bacilífero infecta a 20 personas, de estas 20 personas 2 se enferman, y de estas 2 que se enferman, una va a ser contagiosa bacilífera.
Y para controlar la enfermedad tenemos que disminuir la cantidad de bacilíferos. Para eso tenemos que descubrir bacilíferos en la comunidad. ¿Cómo descubrimos? A los que están tosiendo y expectorando, a todos los que tosen y expectoran más de 15 días, hay que hacerles baciloscopía y hay que hacerles también GeneXpert. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Se produce el círculo epidemiológico de la tuberculosis, que eso lo vamos a repetir siempre, lo vamos a ir repitiendo siempre. Ahora, factores que favorecen el desarrollo de la tuberculosis pulmonar. Estados fisiológicos como el embarazo, el puerperio, la lactancia, intoxicaciones crónicas, el VIH-Sida, agotamiento físico intelectual, alteraciones mentales, traumatismo, diabetes, neumoconiosis, desnutrición, hacinamiento. Estas son las cosas que producen una disminución de la inmunidad en los individuos de nuestro medio y pueden pasar de primo infectados a ser enfermos. Problemas para el diagnóstico. ¿Cuáles son? Cuando hay carencia de microorganismos para realizar cultivo o para realizar las pruebas de biología molecular, por crecimiento lento en el cultivo. Ustedes saben que en el método de Lowenstein-Jensen, el bacilo desarrolla entre 30 y 40 días, hasta 60 días, promedio 45 días. Entonces, inexistencia de lesión radiológica por población bacilar mínima. Síntomas y signos que de la tuberculosis pueden ser atribuidos a otras enfermedades preexistentes, pulmonares, como las fibrosis pulmonares, la silicosis, puede ser las enfermedades inmunológicas, con la colagenopatías, etc. Entonces, hay nuevas técnicas de diagnóstico. Últimamente se han disparado las nuevas técnicas de diagnóstico que no son convencionales, que no es la baciloscopía en el cultivo. Son técnicas como, por ejemplo, el BACTEC, que es muy importante, está siendo promovido ya a nivel internacional, el cultivo de radiométrico, los cultivos líquidos, no los sólidos, métodos químicos como los ácidos micólicos, el ADA, detección de anticuerpos, métodos de recombinación de anticuerpos de ácidos nucleicos, pruebas de ampliación directa del PAD. Bueno, se han disparado las pruebas, pero el más importante actualmente que nosotros tenemos en Bolivia y gratuito para los pacientes es la biología molecular con el GeneXpert del Genotype, que son Hain tests o son también reacción de la cadena de polimerasa rápida en 24 horas. Las formas iniciales de tuberculosis. ¿Cómo se inicia la tuberculosis postprimaria? En 1922, Ashman hace un trabajo muy interesante. A los contactos de un bacilífero se hacen radiografías semanales. Y en un momento dado encuentra lesión tuberculosa subclavicular derecha bajo la forma de un infiltrado redondo subclavicular derecho de tipo neumónico y que después sangra. Entonces son formas gaseosas y eso sangraba y producía hemoptisis. Entonces es una tuberculosis que le llamó forma postpulmonar de reactivación, de reinfección exógena. Contacto con bacilífero. Cuando no hay contacto con bacilífero y el paciente tose y expectora, es una reactivación endógena de los nódulos de Ashov y de Seymour que les he dicho que quedan después de la prima-infección, después de cuando cuando una persona tiene tuberculosis latente.
Y la diseminación hematógena. La diseminación hematógena es la apertura de un foco gaseoso que está cerca de los nódulos que se reactivan, que se abre a los vasos sanguíneos y produce una diseminación hematógena. Entonces vamos a hablar de la reinfección exógena, cómo se produce. Entonces un infiltrado precoz subclavicular derecho de Ashman, llamado así, en paciente contacto con bacilífero, tiene hemoptisis, está caminando. El último caso que hemos descubierto hace unos 3 meses atrás, era un señor, un joven que estaba subiendo a su minibús para ir a trabajar y comienza a toser y botar sangre. Entonces va al hospital y llega escupiendo sangre, más o menos 200 mililitros de sangre, importante, sangrado. Y se le saca la radiografía y se ve ese infiltrado de redondo subclavicular derecho. La vaciloscopía es negativa, pero lo más importante epidemiológicamente de esta forma de inicio, de forma postprimaria, es que hay contacto con bacilíferos cercanos. Su papá estaba enfermo. Entonces, al principio la vaciloscopía es negativa, pero después, cuando ya pasa la hemoptisis, se puede cavitar ese infiltrado redondo, ya la vaciloscopía y el GeneXpert resultan positivos. Y pasamos a la reactivación endógena. ¿Cómo es la reactivación? Son reactivación de nódulos que quedan en los lóbulos superiores. Hay baja de la inmunidad, hay presentación clínica como sintomático respiratorio, o sea, tos con expectoración más allá de 15 días, formación de cavernas tuberculosas, y la vaciloscopía, la tensión Nielsen son positivas. Y también las pruebas de biología molecular resultan positivas. Entonces, ese paciente tiene tuberculosis postprimaria de reactivación endógena. La tuberculosis hematógena, como les decía, es la apertura de un foco gaseoso pulmonar a un vaso sanguíneo. Si se abre una vena pulmonar, la diseminación se hace generalizada, porque la sangre de las venas pulmonares desemboca a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta, y entonces se produce una diseminación generalizada, una septicemia tuberculosa. Miliar septicémica tuberculosa. Grave, enfermedad muy grave, se ve. Pero si la apertura es una arteria pulmonar, la localización solamente es en el pulmón, solo en el pulmón. Produce mal estado general, baja de la inmunidad. Generalmente los pacientes son inmunodeprimidos, muy inmunodeprimidos, VIH-Sida, por ejemplo, o diabéticos. Y el diagnóstico es epidemiológico, clínico, radiológico y con biología molecular. Entonces, repasando, hay primera infección, se puede producir reactivación, eso es tuberculosis postprimaria, y la diseminación hematógena, que puede ser cuando es una granulia, fíjense, en el esquema se ven puntitos blancos, es la diseminación hematógena, radiológicamente se ve así. Esa es la diseminación hematógena. Y pues los granos pueden ser finos, pueden ser intermedios o pueden ser granos gruesos. Por ejemplo, este es finísimo, pero estos son granos gruesos. Este es fino. Ahí está, finísimo. Casi no se nota. Ese es intermedio, granos intermedios, bilaterales, en ambos pulmones. Y la reinfección exógena con lesión subclavicular derecha. Está la lesión en la región subclavicular derecha. Primero era un infiltrado redondo de Ashman y después se convierte en una caverna tuberculosa. Ahí está, fíjense, una caverna tuberculosa en la subclavicular derecha. Aquí, esto es una caverna, es una caverna. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces,
una multicavitaria, así como esta, pero que muestra paciente que tose y expectore más allá de 15 días y su vaciloscopía, sus G-Next son positivos. Esta es una reactivación endógena, avanzada. Fíjense, cuando se deja avanzar las lesiones, el paciente no consulta rápidamente con tos y expectoración. Cuando llega al consultorio de un médico, el médico no le pide los exámenes. Está tosiendo, debe ser un resfrío, y le da jarabitos, le da inyecciones, inyectables antibióticos. No, pues no, se está produciendo demoras, 3 demoras. Una demora en la consulta del paciente, una demora en el diagnóstico, y a veces demora en el iniciar el tratamiento, no lo inicia, ya tienen el diagnóstico, el GeneXpert sale positivo, la vaciloscopía también, pero no le inicia el tratamiento porque no hay medicamentos, no han pedido medicamentos al nivel central del programa, etcétera, etcétera. Entonces, esas 3 demoras producen retardo en la lesión, aumento de las lesiones a nivel pulmonar, que fíjense, pueden ocupar todo un pulmón, casi como en este caso. Este que les estoy mostrando, todo el pulmón izquierdo prácticamente está comprometido. Pero lo malo es que está contagiando. Diagnóstico tardío, inicio tardío, resistencia bacteriana, malos esquemas de tratamiento, insuficiente cooperación del enfermo, desnutrición y alcoholismo, las enfermedades debilitantes como la diabetes y otras enfermedades, ¿no?, que debilitan la condición inmune del paciente. Todo eso, pues, hace que la tuberculosis, que es una enfermedad curable en el 100% de los casos, se convierta en una enfermedad de difícil curación. Mal pronóstico. Edades extremas de la vida. Entonces, las lesiones iniciales, si se tratan, se limpia perfectamente el pulmón. El paciente consulta rápidamente, está tosiendo, expectorando, sabe que puede ser tuberculosis. Hay que informar a la población en ese sentido, que si estás tosiendo, expectorando, tienes que hacerte exámenes de esa naturaleza, ¿no? Entonces, esta es una reactivación, reinfección exógena con infiltrado redondo subclavicular derecho. Ahí están las flechas, están mostrando que se está cavitando, está yendo a la cavitación. ¿Por qué? Porque la necrosis gaseosa se ha licuefactado, el calcio licuefactado, entonces se expulsa y produce cavernas, deja hueco. Todo el tejido pulmonar está necrosado, destruido y formando cavernas. Ahí están las imágenes de los pacientes que consultan tardíamente, los 2 pulmones comprometidos, vaciloscopía positiva, GeneXpert positivo. Hay que iniciar rápidamente el tratamiento para evitar el contagio. Entonces, ¿cómo se evita el contagio? Iniciando rápidamente el tratamiento, no poniendo barbijo ni aislando al enfermo, absolutamente nada de esas cosas. Se inicia el tratamiento inmediatamente. El paciente que toma una tabletita, solamente una tabletita de isoniazida, ya se convierte en una persona no contagiosa. En las tomografías se ven así las lesiones, ¿no? Las lesiones tuberculosas tienen esta forma. Ahora puede abrirse a pleura. El foco gaseoso puede abrirse a la pleura y producir derrame pleural. El derrame pleural tuberculoso. Entonces, es el más frecuente en nuestro medio. En la tomografía, las tuberculosis hematógenas se ven así, las nodulaciones bilaterales en ambos pulmones. Y ese es un nódulo subclavicular derecho, es una reinfección exógena de asma, ¿no? Infiltrado redondo subclavicular derecho de asma, paciente con hemoptisis. Y este es un paciente con reactivación endógena en un solo pulmón, destruido totalmente su pulmón, ha desaparecido su pulmón. La vaciloscopía ha salido positiva. Y en los pacientes con tuberculosis hematógena, estos pacientes están aquí internados, graves, mal estado general, pues son
tienen comorbilidades, fíjense, ya son mayores, son de edad, por encima de los 50 años y están en muy mal estado general, tienen que hospitalizarse y tienen diseminación hematógena. Y esos son bacilíferos, ustedes saben, ¿no? Estos son los más, no, mentira, son ustedes, los estudiantes de medicina, con apoyo al control de la tuberculosis, Entonces, eso sería todo. Hemos terminado la clase. Preguntas. Doctor,